a estar tocando, ¿verdad? Sobre un tema muy y sumamente demasiado importante para nosotros, la iglesia. Y a veces es un tema que no es entendible por nosotros, por la falta de madurez en la escritura. Es por la falta de madurez en la escritura, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Jesucristo, lo que dice su palabra, lo que dice para qué Él vino, y lo que dice, ¿verdad? Cada una de estas palabras en la Biblia tienen un peso grandísimo, y así Dios las plasmó, pero es para que nosotros nos santifiquemos en ella diariamente. Primera de Pedro, acuérdese que mi Biblia, tengo una Biblia de otra versión. La pastora que lo lea, del 1, Primera de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenáis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Amén. Se pueden sentar. Hoy vamos a hablar sobre la santidad, un tema que es polémico dentro de la iglesia, y no debería ser polémico, porque la misma escritura que está para los chinos, para los griegos, para cualquier lengua, es la misma escritura que nosotros tenemos, con el mismo orden, con las mismas leyes, con lo que Dios espera de nosotros. No hay ningún cambio. El ser humano le ha dado cambio, porque tú puedes leer la Biblia de rabo a rabo, pero si tú no permites, y yo permito, que el Espíritu Santo entre en mí y me capacite y me enseñe los misterios que tiene la Biblia, yo como persona, como ser humano, como un hombre que tiene la mente finita, le voy a dar a la escritura un significado o un contexto fuera del marco que Dios estableció desde un principio. Por eso es que vemos un montón de iglesias a nivel mundial con un montón de creencias, pero cada creencia salió por una falsa información, una información que fue alterada por algún maestro, por algún predicador, o simplemente por alguna persona que no fue capaz de, en el proceso de doctrinación, ser capaz de sentarse, analizar y permitirle al Espíritu Santo que lo cambiara de una manera en especial. Cuando hablamos, alguien que me vaya buscando, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver lo que es la santidad de Dios. ¿Qué es lo que dice la santidad de Dios en ese capítulo? La santidad, amado, es separados para Dios. Nosotros vivimos en este mundo, pero tenemos que entender que no somos parte de este mundo, que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Es por eso que tenemos que entender que para nosotros poder llegar a ese nivel, o ese nivel que Dios exige de cada uno de nosotros para poder heredar el reino de los cielos, yo tengo que a diario hacer morir lo terrenal en mí. Lo terrenal indica pasiones, deseos, circunstancias o cosas que llegan a mi vida y me tratan de alejar de Dios, y yo tengo
que a través de la Escritura poder vencer. A través de la Escritura poder tener victoria. Porque yo no puedo enfrentar por ejemplo, al tema de los deseos, al tema de la idolatría, al tema de diferentes temas, cual sea la cosa, si yo no lo estudio. Porque cómo yo voy a salirse del error, de lo que yo pienso, si yo no le permito al Espíritu Santo que me enseñe. Y es por eso que vemos las conductas. Hay gente que está en el mundo que se preguntan, ¿y esta persona será cristiano? ¿Y esta persona será cristiana? ¿Y este otro será cristiano? Porque hay una confusión bastante grande. El que, por ejemplo, y no quiero salirme del tema, lo primero que el ser humano ve es la postura exterior. La postura exterior la ve y dice, déjame ver cómo está vestido, déjame ver cuál es su conducta, déjame ver el porte. No están tan lejos de esa verdad, porque acuérdese que la Biblia dice que nosotros tenemos que hallarnos en alma, cuerpo y espíritu irreprensible para esa venida de Jesús. Pues el cuerpo exterior es parte, y la forma en que nos vestimos, la forma que nos actuamos, la forma que nos conducimos, es parte de ese complemento, pero no es completamente el paquete, sino que nosotros tenemos que guardar nuestro cuerpo, pero también guardar nuestra alma y nuestro espíritu que se conecta con Dios. Cada vez que nosotros hacemos algo mal, contristamos al Espíritu Santo. Es por eso que la Biblia dice que no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuimos algún día sellados. Y por lo menos en lo personal, si yo me pusiera a autoanalizarme en mi propia conducta humana, yo puedo decir que de una manera u otra yo he contristado al Espíritu. Es por eso que todos los días tenemos que renovar ese compromiso con Dios y esa conexión con el Espíritu Santo, para que nos pueda ayudar a poder entender la palabra clara y que podemos ejercer una buena aplicación, que podemos ejercer que la palabra vive en nosotros. Cuando dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, esto abarca todo. Esto abarca todo. Hay cosas que Dios quiere que nosotros dejemos y nosotros no las soltamos. Y tiene que ver con la santificación y tiene que ver con la santidad. ¿Quién encontró el primer versículo? Primera de Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vuelvo y repítelo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como Jehová, y no hay refugio como el Señor nuestro. Hay que entender que, buscando aquí un versículo, hay que entender, amados, que lo primero, que Dios es santo. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros le servimos ¿a qué? A un Dios santo, que en Él no hay pecado, ni hay esas cosas, ese vaivén que tenemos nosotros. A ese Dios, y dice que ¿qué? Pastora, que Él es santo, y es que Dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. y no hay un refugio como el Señor nuestro. Es por eso, sincerado, aprender esto, que por eso es que andan vagando. Es por eso que tenemos que entender la magnitud de la palabra, cuando Él dice el que abriga, el que habita bajo el abrigo del Altísimo,
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío. Nosotros, Él es santo, y nosotros, por cuanto Él es santo, nosotros somos copartícipes, amados, de permanecer, de ser llamados hijos de Dios. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que entender, que Dios es santo, que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos siendo santos. El pasaje 1 de Samuel 2:2. Alguien que me busque Isaías 6:3. Aleluya. Vamos a ver qué dice ese versículo. Isaías 6:3. Amén. Dice, y el uno al lado, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y unos a otros dijeron, Santo, Santo, toda la tierra. Imagínense si Dios es santo. Amado. Gloria a Dios. El trono, los serafines, ángeles poderosos que lo atendían y proclamaban santo, santo, enfatizaban la santidad de Dios. El serafín era un tipo de ángel cuyo nombre se describa de la palabra Hades, que quizás indique su pureza como ministro de Dios. Oiga esto, Isaías, en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual había alcanzado su cima, por lo tanto era importante para él ver a Dios en su santidad. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro, apartado de todo pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios. Nuestras frustraciones cotidianas, las presiones sociales y nuestros defectos reducen nuestra visión de Dios. Debemos tener en mente la descripción majestuosa de Dios para mantenernos en ánimo y enfrentar nuestros problemas y preocupaciones. La perfección moral de Dios, cuando la comprendemos correctamente, nos purifica del pecado, limpia nuestra mente de preocupaciones y nos da la capacidad para poder adorar y servir. Acuérdense, aquí están todos los santos, los querubines, diciendo en el cielo, santo, santo, santo por la eternidad. Aunque se estaba viviendo unos tiempos peligrosos, el hombre de Dios siempre estaba y reconocía que Dios era santo. Es por eso que nosotros tenemos que entender que si nosotros somos hijos de Dios y somos parte de Él, nosotros tenemos que ser santos. Vaya buscando Oseas 11:9. Solo dos de los muchos ejemplos de pasajes sobre la santidad de Dios. Otra forma de decirlo es la perfección absoluta. Dios es diferente a cualquier otro. Vamos a ver lo que dice Oseas. Oseas capítulo 11, versículo 9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín. 12:9. 11:9. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad.
para que nosotros entendamos, amados, que al Dios que usted le sirve es recto. En él, amado, no hay una sombra de variación. En él, amado, no hay mudanza. Él no va a pensar y va a decir no. La palabra de él no va a decir, él es santo y mañana, practicamos así asado. O él cambia. La santidad de Dios es algo, amado, grandísimo. Buscando algo aquí, amado, que es bien importante. Vuelvo y repito, pastora. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, y el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Es fácil para nosotros definir a Dios en términos que corresponden a nuestras expectativas y a nuestro comportamiento. Hacemos a Dios solamente un poco superior a nosotros, pero la realidad es que Dios es infinitamente superior. Por lo tanto, debemos esforzarnos en imitarlo en vez de tratar de conformarnos a nuestra imagen. Cuando la Biblia dice que somos imagen y semejanza de Dios, nosotros creemos que Dios es igualito que nosotros. Sí, Él vino, habitó entre nosotros, se hizo carne, habitó entre nosotros, pero su conducta era intachable. Su conducta era de una sola talla. Él no, como le estoy diciendo, en Él no hay sombra de variación. En Él no hay ese vaivén que a veces nosotros tenemos, porque nosotros pensamos que Dios simplemente, pues, como venimos, ¿verdad?, de Él, pues nosotros somos iguales. Pero tenemos que entender, amados, que la descripción que nos quiere decir la palabra es que Él es perfecto absolutamente. En Él está la perfección absoluta. Búsqueme Santiago 1:3 y Hebreos 6:18. Vamos, Santiago capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver cómo dice. Lo tengo yo entonces, lo leo. Ustedes me dicen. Ok, vamos. Santiago capítulo 1 versículo 13. La palabra, acuérdese, la palabra dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo: cuando sean tentados, acuérdense no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentador de hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de vuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer y da a luz la muerte. Es fácil culpar a otro e inventar excusas para justificar nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Eso es facilito. Nosotros señalar, apuntar a alguien y decir no, eso está mal, o esto, o me hicieron, o lo que sea.
para esconder nuestra propia conducta. Por eso le dije que no es nada más, amado, vestir por fuera como se debe, sino por dentro romper con todos esos sentimientos, con todas esas emociones, con todas esas conductas que son simplemente deseos de un alma que, amado, el pecado lo está acechando. Y no podemos decir cuando hacemos algo o entramos en no, Dios me está tentando, me está probando. No, es que por nuestro propio pecado y nuestros propios deseos a veces nos metemos en lío. Porque tenemos a diario que pelear. Es por eso que yo le digo a los jóvenes que ustedes tienen la juventud, ustedes es la fuerza. Pero también ustedes tienen que prepararse en la palabra. Porque si los sorprende la muerte y no los encuentra Dios bien, se van a quedar en un infierno que arde. Si me sorprende la muerte y estoy en falta, me voy a quedar. Esto no es un juego, amado. Esto no es un juego. ¿Cuánta gente no inventa cosas para poder justificar sus propias acciones? Y tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones y entender que Dios es santo, que no importa, yo tengo que imitar ese modelo, que yo tengo que seguir a Dios. Yo no puedo estar justificándome. Si vamos a la escritura, vemos que un sinnúmero de gente usó lo que es la carta de la justificación. Hombre, lo primero que vimos en la palabra fue que cuando el hombre pecó, dijo: la mujer que me diste. Y la mujer no, la serpiente. Y entonces, ¿quién va a romper? ¿Quién va a tener la valentía de decir: no, fui yo? Decimos cosas. Uno, fue por culpa de fulano. No puedo evitarlo. Todo el mundo lo hace. Fue solo un error. Nadie es perfecto. El diablo me obligó a hacerlo. Me presionaron para que lo hiciera. No sabía lo que estaba mal. Dios me está tentando. Una persona que pone excusas intenta quitarse la culpa y pasarla a otro o a alguien más. Sin embargo, los cristianos deben reconocer su falta, confesarla y pedirle perdón a Dios. Que muchos de nosotros nos justificamos. No, yo de eso porque me hicieron. Yo estoy así porque inventaron. No, usted está así porque dejó de orar. Usted está así porque dejó de intimar con Dios. Usted está así por sus propias mismas decisiones. Yo estoy así por mis mismas decisiones. Ahora, yo tengo que caminar. Si Él es santo, yo tengo que caminar junto a esa santidad, ser santificado. Vamos a ver, Hebreos 6, 18. Vamos. Amén. Esta versión dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Lo que yo estoy diciendo. Por tanto, todos hemos acudido a Él en busca de refugio. Podemos estar bien confiados, aferrados a la esperanza que está delante de nosotros. Aleluya, Dios es bueno. Dos cosas que no pueden ser cambiadas. Dice que es la promesa y el juramento de Dios. Dios encarna toda verdad. Por lo tanto, no puede mentir, ya que Dios es verdad.
Usted puede sentir seguridad en sus promesas. No necesita preguntarse si a lo mejor Él cambiará sus planes. Nuestra esperanza es segura e inamovible, anclada en Dios. De la misma manera que el ancla de un barco se clava firmemente en un fondo del mar, al que busca la verdad a Dios con sinceridad y acude con fe, Dios le dará la promesa incondicional de aceptación. Cuando ustedes le piden a Dios con transparencia, honestidad y sinceridad lo que salve de sus pecados. Esta verdad debe de darle ánimo, seguridad y confianza. Cuando Dios promete, Él es como nosotros, Él no cambia. Ahora, tenemos que tener esa esperanza. Y está hablando del barco cuando tiran el ancla. Esos barcos enormes, que usted lo ve, esos barcos de crucero. Usted los ve bien grandes donde hay mucha gente. Tiran las anclas y ¿para qué es eso? Para que el barco no se mueva. Está bien parado ahí. Así es que nosotros tenemos que estar en Él. Gloria a Dios. Seguirlo a Él, ser santo. Estar en Él. Vivir para Él. Vivir separado. Sí, cuesta. A veces es difícil pelear, pero es difícil más pelear con nosotros mismos. Está por encima de cualquier otra y nadie puede compararse con Él. Salmo 45. Vamos a buscarlo. Aleluya. Vamos. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tu maravilla y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlos ante ti, y si yo enunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. La santidad de Dios impregna todo su ser de forma a todos sus atributos. Su amor es un amor santo, su misericordia es una misericordia santa, e incluso su ira y su furor son una ira y furor santo. Estos conceptos son difíciles de entender para los humanos, así que Dios es difícil de entender en su totalidad. Algún ejemplo que le voy a dar sencillo, cuando Jesús llega al templo y ve que lo han convertido en comercio, Él cogió y viró todas las mesas y dijo: han convertido la casa de mi padre en casa de mercader, y tumbó todo aquello. ¿Qué significa para nosotros ser santos? Cuando Dios le dijo a Israel que fuera santo, busque Levítico 11 y 19. No lo busque, pues es bien largo eso y ya. Les estaba indicando que se diferenciaran de las demás naciones, dándoles reglamentos específicos para gobernar sus vidas. Y yo hablaba con alguien de la familia en estos días, creo que hoy, si mi mente no me es infiel, le decía: cuando tú tengas tiempo, léete Levítico. Ahí te vas a dar de cuenta un montón de leyes sanitarias y leyes morales que Dios escribió para Israel.
leyes que nosotros tenemos, amados, que a veces hojearla, poder leerla, porque a veces nuestra conducta nos separa de ese lineamiento. Gloria a Dios. Israel es la nación elegida por Dios. Dios los ha separado de todos los demás grupos de las personas. Son un pueblo especial y por tanto recibieron normas por las que Dios quería que vivieran para que el mundo supiera que le pertenecían. Cuando Pedro repite las palabras del Señor en Primera de Pedro 1:16, está hablando específicamente a los creyentes. Como creyentes necesitamos ser apartados del mundo para el Señor. Necesitamos vivir según las normas de Dios, no las normas del mundo. Dios nos llama a ser perfectos. Dios no nos llama, amados, a ser perfectos, sino a ser distintos al mundo. Y vemos a través de la historia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel siempre hacía cosas. Y lo primero que Dios quería que fueran diferentes a otras naciones. Por eso es que le dio leyes. Lo mismo para nosotros en el Nuevo Testamento. Llegó Jesús, estableció su palabra. Él mismo dijo: yo no he venido a abogar la ley, yo he venido para que se cumpla. Pero nosotros tenemos que entender que Él es la gracia. Nosotros vivimos en la gracia y a veces abusamos de eso. Abusamos de eso porque vivimos en la gracia, queremos conducirnos como nos da la gana. Y no, la misma palabra que está, como le dijo para mí, le dijo ahorita para mí, está para usted. Y yo no puedo cambiar nada por satisfacer sus deseos. Nadie puede cambiar la palabra por satisfacer mi mentalidad. Aleluya, gloria a Dios. Mira cómo dice: como creyentes necesitamos ser apartados de este mundo. Este mundo a veces nos consume. Las cosas de este mundo nos consumen como cristianos. Oiga esto, por último, no podemos llegar a ser santos. ¿Cómo podemos, llegar a ser santos? La santidad solo resulta de una relación correcta con Dios. El creer en Jesucristo como Salvador, aceptar su regalo de vida eterna. Si no hemos puesto nuestra fe en el Hijo de Dios para salvarnos de nuestros pecados, entonces nuestra búsqueda de santidad se hace en vano. Por lo tanto, primero debemos asegurarnos de que somos creyentes nacidos de nuevo. Encontramos eso en Juan 3. Realmente todos creyentes entonces reconocemos que nuestra posición en Cristo nos aparta automáticamente del mundo. Búsqueme ese capítulo mismo, Primera de Pedro 2:9. Aleluya. Ya estamos casi terminando. Yo quiero que usted se vaya llenito de aquí. Que yo me voy igual. Gloria a Dios. Primera de Pedro 2:9. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Pedro 2:9. Vamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos. Uno de los versículos que cuando yo comencé en el Evangelio, que me impactó fue este, y me lo aprendí.
porque nos enseña dónde estamos plasmados, y al que no está incrustado, como le dijo ahorita, el ancla, anclados en Dios, los confronta y le dice a nosotros, su pueblo, que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él. Pero nos dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A veces los cristianos hablan de sacerdocio, de los creyentes. En los últimos tiempos, en el Antiguo Testamento, el pueblo no se acercaba a Dios directamente, sino acudían a un sacerdote que servía como intermediario entre ellos y Dios. Con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambió y ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin temor. Además, se nos ha dado la responsabilidad de unirnos a Cristo en su obra sacerdotal, de reconciliar a los pecadores con Dios. Diana, búscame 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Vamos a ver lo que dice eso. Mientras Leani lo busca, después de todo tenemos una relación con Él, con el Dios vivo. Entonces debemos vivir diariamente una vida apartada, no atrapados de mezclarnos con el mundo, sino viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. En la medida estudiar la Biblia y crecemos en ella. Es importante nosotros leer la Biblia. Y cuando leemos la Biblia y escudriñamos, el Espíritu Santo nos enseña y crecemos. ¿Cómo dice? ¿2 Corintios qué? ¿Cómo? 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Miren cómo dice esto. Dios nos trae de vuelta a sí mismo. Acuérdense que cuando el hombre pecó, hubo una separación. Y nosotros nacimos con ese germen del pecado. Y nosotros aceptamos a Cristo, pero tenemos que entender lo que venimos hablando, que estamos ya separados para Él, que vivimos en el mundo, pero no podemos ser atrapados de ese mundo. ¿Ves? Ahora dice, y todo es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Nosotros estábamos apartados. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos pone en una relación correcta con Él. Cuando confiamos en Cristo, dejamos de ser enemigos de Dios o desconocidos o extranjeros para Él. Por haber sido reconciliados con Dios, tenemos el privilegio de animar a otros a que hagan lo mismo. Por eso somos los que tienen la tarea de reconciliar a la gente con Él. Nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero nosotros tenemos que entender que fue un regalo, que Dios entregó su vida, que Jesucristo entregó su vida para reconciliarnos con Dios, para que nosotros nos preparemos para ir al cielo. Y no podemos estar jugando, como yo les digo, no podemos estar jugando a la iglesia. No podemos estar jugando
a ser cristiano. Esto es una vivencia. Nosotros tenemos que vivir en Cristo y para Él. Todo lo que el Espíritu mira, una cosa que yo aprendí de mi pastor en Puerto Rico, que él decía que todo lo que el Espíritu te redarguya, déjalo. Pero hay a veces que el Espíritu nos redarguye para dejar algo y entra la confusión y dice, maybe es emoción mía, o maybe es, no creo que esto sea Dios. Si no creemos que a veces es Dios, porque nuestra propia concupiscencia nos da a entender que estamos bien cuando hay un error. Lo primero, si Dios te pone en tu corazón, deja eso, déjalo. Aunque te cueste dejarlo, pero tenemos que dejarlo para nosotros poder alcanzar el cielo. Ya hablaba, con esto termino, yo hablaba con la familia y le decía, ¿sabes qué? Antes yo brincaba, saltaba, tenía mucho ánimo. Ahora yo trabajo y llego cansado. Y lo que quiero es acostarme y descansar. Eso de entender que ya no tengo la misma fuerza, ¿ves?, que tenía cuando estaba joven con ustedes. Eso también me da a entender que se está acercando ya el descenso. Si Cristo no viene, nosotros vamos bajando. Yo no puedo darle para atrás a la vida. Ya yo voy para 45 años. Yo no puedo quitarme 5 ni 10. Ya esos años pasaron. Yo tengo que ir hacia adelante. Yo tengo que entender que mañana voy a tener 46 si Cristo no ha venido y la muerte no me ha sorprendido. No me he ido. De que voy a tener 45, de que voy a tener 46, de que voy a tener 47. Ahora, para yo poder llegar a tener más edad, yo tengo que cuidar mi salud. Yo tengo que cuidarme, hacer ejercicio. Usted me ve gordito, pero yo cojo en ese trabajo todo el día, para arriba y para abajo, caminando y jalando esquí y caminando. Pero también tengo que apretar entonces aún un poco más. Porque nos afecta, el comer mal nos afecta colesterol, cuánta enfermedad. El no dormir y descansar nos afecta nuestra mente. Ahora, para nosotros poder llegar a hacer eso, todo nuestra vida ven en conjunto con Dios. Todo. Si nosotros vamos a comprar algo, pedirle a Dios, Señor, yo estoy haciendo buena compra de esto. Señor, si yo deseo esto, me conviene comprarme esto. Señor, lo que me voy a poner, me conviene. Acuérdate que yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mí. Yo no puedo contristarlo. Señor, mi acción, mi mal humor, mi acción hacia los demás, ¿qué es lo que hace? Me separa y afecto esa santificación en mí. Pues tengo que volver al altar, tengo que santificarme, porque Dios no era un maldiciente. Era un hombre que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, nos enseñó el modelo como Dios. Su amor era un amor santo. Su misericordia es una misericordia santa. Pero aún su ira y su furor era una ira santa. Él tenía un porte, un carácter que nosotros tenemos que imitar. Pablo decía, sé imitador de mí como yo de Cristo. Tenemos que ir a eso, tenemos que volver al primer amor, tenemos que volver a las primeras obras, tenemos que volver a escudriñar la palabra, tenemos que volver a nacer de nuevo, dejar
Todas las cosas viejas pasaron, vamos para adelante, todas son nuevas. Permitirle al Espíritu que nos ayude. Pero hay a veces que uno da un consejo por bienestar de tu vida espiritual y uno lo coge de mal humor, lo coge del mal güey. No, recibe el consejo. Si te conviene, no lo sueltes, recíbelo. Cuando llegue el consejo de la palabra, recíbela. Lo que no es para ti, sácalo. Pero lo que es tuyo, no lo sueltes, agárralo. Para que podamos santificarnos. Para que podamos llenarnos de Dios. Yo espero que hoy se vayan entendiendo que Dios es santo, que su santidad va por encima de lo que yo piense y que yo tengo que ser santificado para ser benefactor o como usted lo quiera llamar, ser copartícipe de ese gran regalo que es la vida eterna del ser humano. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y esto va a quedar grabado y lo voy a subir. Y usted lo puede ver en mi página de YouTube o en la emisora cristiana. Dios me los bendiga.